Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a seguir con la pregunta que salió la semana pasada, que es, ¿qué quiere decir ser un seguidor de Jesús? Entonces ya en el Nuevo Testamento vemos que Jesús al principio de su ministerio entonces caminaba y decía a varias personas, sígueme. Y ellos en ese momento se levantaron y siguieron a Jesús. Entonces ya en otros momentos hemos hablado como ellos ya se levantaron, tomaron la decisión de dejar una cosa para empezar algo nuevo. Entonces eso es una parte. Es ver que el encuentro, la persona que dice sígueme, ya realmente es la respuesta, es algo o alguien fiel que responde a la necesidad que existe. Entonces, ya vamos a ver un texto que sale en Mateo 16 y una parte de este texto ya es muy conocido con el tema de seguir a Jesús, pero vamos a empezar en el versículo 21. Entonces y vamos a ver el contexto. Entonces esto es Mateo 16, 21. Dice, desde entonces ahí tenemos que parar. Al leer palabras así, siempre eso nos dirige a un contexto. Entonces ya debe entrar en tu mente una pregunta, una duda. Desde entonces, ¿qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el entonces ahí? Y tenemos que volver a lo que estaba pasando antes. Entonces ahí tenemos la pregunta de Jesús a sus discípulos. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces eso es el versículo 13. Entonces ya ellos responden. Dicen, bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Entonces ya responden. Y Jesús pregunta y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es el versículo 16. Y seguimos. Y dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Simón es Simón Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Entonces aquí en el contexto vemos ya la proclamación famosa de Pedro, que Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice, que tú eres el Cristo, tú eres el que iba a venir, tú eres el Mesías prometido. Es ya una proclamación muy importante. Incluso Jesús responde y dice, mira, Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Aquí es importante porque ahí es un texto que muchas veces dice que, mira, Pedro fue el primer papa. No es así porque la palabra en griego es diferente. Pedro quiere decir una piedra, un trozo de piedra. Entonces, o sea, algo pequeño. Y después dice, sobre esta roca
La palabra en griego ya es una roca grande, como ya una roca que forma parte de una montaña, algo firme. Entonces no es la misma palabra. No está diciendo sobre Pedro, la piedra pequeña, voy a construir mi iglesia. Está diciendo sobre esta proclamación, esta roca, o como la piedra angular. Entonces, sobre esto voy a construir mi iglesia. Lo que Pedro acaba de decir, esta realidad, que yo soy el Mesías, que yo he venido, soy el prometido. Pero bueno, eso es otra predicación, no quiero ir por las ramas demasiado. Pero, como hemos leído ese texto, quiero sacar lo que quiere decir. Pero en el contexto entonces, desde el entonces, es a partir de esta proclamación de Pedro, lo que encontramos aquí en el 21. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces ya Jesús empieza a hablar de lo que va a pasar en el futuro cercano con él. Como él tenía que sufrir y morir y después resucitar. Pero claro, los discípulos, igual podemos imaginar estando en esa situación, los discípulos no entienden lo que dice. Entonces ya al oír esto dicen, pero ¿qué dices? La parte de tienes que ir a Jerusalén, eso entendemos. Porque claro, vas a ir a Jerusalén y conquistar. Y claro, Pedro ya habla a Jesús. Dice, mira Jesús, ven, tenemos que hablar. Y es muy posible que todos los discípulos estaban pensando en lo mismo que vamos a ver ahora de Pedro. Porque no entendían. Pero es importante ver que ya han salido de la situación de esta proclamación de Pedro, que tú eres el Cristo. Entonces ya dice en el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, oye, mira, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces ahí quiero lanzar una pregunta. ¿En este momento estás siguiendo a Jesús, Pedro? ¿Estás siendo un seguidor de Jesús? Realmente ahí no estás siguiendo a Jesús. Se ha puesto como el líder. Porque ya tiene la autoridad de preguntar, de corregir. De decir, mira, ¿esto qué va? Te has equivocado, Jesús. Pero ya ha dejado de seguir a Jesús. Entonces ahí vemos un detalle muy importante. Seguir a Jesús quiere decir también de confiar en Él. En los momentos cuando no entendemos, no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, pero fiarnos de Dios. Aunque estamos en un momento que no entendemos. Decir, tú eres Dios, yo no. ¿Quién soy yo para darte a ti un consejo? Para corregirte, para decir que esto está mal, que no es correcto, que esto me pasa. O lo que dices o lo que usas no es correcto. En ese momento es cuando nosotros dejamos de seguir.
y nos ponemos a nosotros como líder. Por eso no somos seguidores de un pastor. No somos seguidores de una iglesia. Porque a veces los pastores tenemos que ser corregidos. A veces nosotros podemos decir una cosa que no es correcta. O podemos hacer una cosa que no es correcta. Pero Dios siempre tiene la razón. Dios siempre sabe el plan. Dios nunca se equivoca. Entonces, aquí vemos que en este momento Pedro ya no sigue a Jesús. Y en el 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces ahí es importante, muchas veces si sacamos este versículo de su contexto, podemos pensar en que Jesús estaba pensando en que, mira, ahí Jesús dice que no debemos pensar en el dinero, ni el amor, ni el sexo, ni el esto, ni el otro. Que bueno, no estoy diciendo que eso no es correcto, pero no es lo que este texto dice. Este texto está hablando de que Pedro está pensando en las cosas de los hombres, en la razón, en el plan, en la voluntad de los hombres. Porque claro, si tú vas a tener el Mesías, vamos a ponernos en la mente judía un momento. Si tú vas a tener la venida del Mesías ahí, entonces, humanamente, pensando en las cosas de los hombres, ¿qué buscas? Tú buscas una persona que iba a venir y echar a los romanos, que iba a traer la victoria, que iba a mostrar su poder y su autoridad contra el mundo. ¿Y cómo iba a hacerlo? Pues claro, dándole una buena, echándoles de su poder, de los romanos y de los pecadores y de todos. Pero claro, Jesús venía para echar el poder del enemigo, de la muerte, del pecado, y tenía que ir a Jerusalén para pasar por este sufrimiento y por la muerte en la cruz, la muerte de un pecador, aunque no era pecador, y después resucitar, para ganar la batalla eterna, y la batalla contra el malo, el acusador, el pecado, incluso la muerte. Pero Pedro aquí no está pensando en las cosas de Dios, está pensando con ojos humanos, está pensando en cómo un ser humano mostramos la victoria, mostramos nuestro poder, mostramos nuestra autoridad. Pero Jesús dice, mira, tu problema es que no buscas la voluntad de Dios, no me escuchas a mí, no entiendes lo que yo te he dicho. Entonces, tú quieres mostrar el músculo humano, pero yo soy el Todopoderoso. No hace falta una espada. Yo voy a ganar de otra forma. Y voy a ganar en una forma eterna. Y después de ya poner esta línea de las cosas de Dios y las cosas humanas, el entendimiento de Dios y el entendimiento humano,
Dice en el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y entonces, aquí nos dice, igual el versículo más presentado al hablar de seguir a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero otra vez, negarse a sí mismo no solo es los deseos de la carne y lo que tú quieres poner primero, pero también es tomar la servitud de Jesús. Jesús no peleaba por sus propios derechos. Sí, peleaba por los derechos de los demás. Pero él tenía el derecho de proclamar que, mira, no puedes hacer esto porque yo soy libre de culpa. Él podía haber llamado a un ejército de ángeles, pero no lo hizo, porque entendía que estaba en una batalla más grande que una batalla solo de aquí. Y él venía con un propósito, de glorificar al Dios Padre, también de ganar una batalla por nosotros, de poder librarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, tenemos que negarnos a nosotros mismos. No ya buscando mis derechos, lo que yo quiero, lo que yo entiendo, lo que para mí tiene sentido. Primeramente, tengo que levantar a Dios con mi vida. No buscar la gloria y el reconocimiento para mí. Hay una alabanza que dice que para mí no es importante si la gente recuerda de mi nombre. Ojalá que mi vida deja el recuerdo de Jesús en la mente de los demás. Cuando la gente se acuerda de mí, que se acuerdan de Dios. ¿Eso es el deseo de mi corazón? ¿Realmente? Es muy fácil decir, pero ¿qué dicen mis acciones? ¿Qué dicen mis emociones? ¿Qué dicen mis palabras? Y mis reacciones. Es importante examinar qué buscamos, porque muchas veces decimos que sí, yo me he negado a mí mismo porque mira, no he comido otro trozo de pizza, o ya he dejado de comer tal cosa, el chocolate ya tengo bajo control, o ya no voy a tal sitio, o no gasto dinero en esto, o ya estoy ahorrando muchas cosas. Entonces, pueden ser que esas cosas son buenas, pero eso no es negarse a sí mismo. Es, como dice en Romanos 12, es presentarme como sacrificio vivo. Es decir, mira, Dios, aquí está mi vida. Tómala, úsala.
para tu gloria. Y si me viene una cosa que no entiendo, yo sigo confiando y gozándome en ti. Porque tú eres todo lo que necesito, todo lo que quiero. Y tú eres la respuesta. Para seguir a alguien, para ser un seguidor de Jesús, tenemos que creer que Jesús es la respuesta. Que Jesús es suficiente. Porque si no, vamos a ser un fan, sin más. Que cuando las cosas van bien, cuando tengo tiempo, cuando tengo recursos, voy a alabar a Dios. Pero cuando no, pues en ese momento voy a empezar a correr como un loco. Voy a buscar ya lo que necesito en otro sitio. Eso no es ser seguidor de Jesús. Pedro aquí, cuando corrige a Jesús, no está siguiendo a Jesús porque no ve que Jesús es suficiente, que es la respuesta en ese momento. No le gusta lo que está diciendo. Entonces dice, mira, yo voy a tomar las riendas en este momento, yo voy a ser el líder. Mira, Jesús, tengo que reconducirte a otro camino, porque vas mal. Y nosotros tantas veces hablamos una cosa, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Decimos que sí, Jesús es suficiente. Pero cuando tengo una falta en mi vida, ¿qué hago? Pongo mis ojos otra vez en Jesús o empiezo a correr como una gallina sin cabeza. Entonces tengo que negarme a mí mismo. Tengo que ser ese sacrificio vivo, rendido a Dios. Y eso no quiere decir que ya apago mi mente, que no pienso, que no actúo, que no disfruto de mi vida. Dios nos ha dado una mente. Quiere usar nuestra mente, pero quiere que nosotros también llevamos cautivos nuestros pensamientos. Para pensar en lo justo, lo bueno, lo verdadero, todo lo que dice en Filipenses 4:8. Entonces, para no dejar las cosas malas de este mundo plantarse en mi mente. Pero sí debemos pensar, debemos usar el cerebro. Debemos amar a Dios con nuestras mentes también. Pero es dedicar todo al uso de Dios. Entonces, si voy a estudiar, quiero glorificarle a Él con mis estudios. Quiero ser el mejor. Y no solo es estudiar las cosas sagradas, pero estudiar para ser el mejor médico, el mejor profesor, el mejor cocinero, el mejor lo que sea. No para que la gente me vea a mí, pero yo quiero hacer todo lo que hago como si fuera que lo hago a Él. Si mi trabajo es limpiar la calle, quiero limpiar la calle como para Él. Si mi trabajo es enseñar, quiero enseñar como si Él fuera mi jefe. Está ahí mirando porque es mi jefe. Está ahí mirando. Debemos hacer todo como a Él, para su gloria. Y si nadie nunca me dice nada, pues incluso aún mejor, porque Él me dará ya el reconocimiento. Pero es importante hacerlo con el deseo de que la gente vea a Él. Que mis palabras, mis acciones, mi vida sea un reflejo de Él para su gloria.
Entonces otra vez, si la gente nunca me diga nada, entonces la manera de medir si me he negado a mí mismo es, ¿cuál es mi reacción? ¿Me siento enfadado? ¿Usado? ¿Mal? ¿Frustrado? Y también cuando no entiendo, como Pedro, ¿me fío de mi propio entendimiento o me fío de Dios? Porque en el contexto, lo que vemos en Pedro es que él no se había negado a sí mismo. Porque ahí está diciendo que, mira, Jesús, tú vas mal. Yo creo que todos nosotros hemos pensado eso también. Que mira, esto no es justo, lo que Dios hace, ¿por qué me hace esto? No es justo. Mira, confía en Dios. Te animo a volver a leer Proverbios 3, 5 y 6. Porque eso es la meta para nosotros. No fiarnos de no apoyarnos ni fiarnos de nuestro propio entendimiento, pero fiarnos de Dios. Porque Él es el que hará nuestros caminos rectos, nos guiará y nos llevará, incluso cuando no entendemos. Entonces debemos ya negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, reconocer que habrá momentos de sufrir. Jesús aquí estaba diciendo a sus discípulos, ahora voy a sufrir por vosotros y por todo ser humano. Pero tengo que hacerlo, tengo que cumplir esto porque es el plan para vencer y daros a vosotros como seres humanos para toda la eternidad esperanza. Entonces, reconocer que hay un coste. Para los discípulos al principio, cuando Jesús pasaba por allí y decía, sígueme, ellos incluso dejaron sus trabajos, dejaron el negocio de la familia para seguir a Jesús. Hubo un coste, un sacrificio, pero a la vez reconocieron que Él que decía, sígueme, ya tenía algo más. Entonces sí, sacrificaban, pero para seguir a uno en un camino que llegaba a más. Y al final, la acción de no solo hablar, pero de seguir, de ponerlo en práctica. Entonces hoy me gustaría preguntarte, ¿eres un seguidor de Jesús? Un seguidor no solo es estudiante, es uno que ve. Porque un estudiante aprende de las enseñanzas, pero un seguidor ve que esa persona, que Jesús es la respuesta. Sea la que sea la pregunta, Jesús es la respuesta. Y está ahí para guiarnos. A través del campo de minas nos guía. Pero nosotros tenemos que recibir su mensaje. Hay momentos que igual no nos gusta el mensaje, pero reconocer que Él tiene el control, que Él tiene la última palabra y que Él usará todo para ya expandir su mensaje de esperanza. Nuestro papel es dejarle a Él ser Dios. Y en los momentos cuando no entendemos, seguir reconociendo que Él es el que entiende. Él es Dios, nosotros no. Tenemos que negar nuestro derecho de entender todo, porque no vamos a entender todo. Pero esta cosa entiendo 100% que mi Dios es bueno. Incluso en los momentos malos, mi Dios es bueno.
Y nosotros vamos a pasar momentos de sufrir, de estar cargados, de tener problemas más grandes que nosotros. Pero otra vez nuestro Dios es aún más grande. Pero tenemos que estar dispuestos a sufrir por la causa. Y al final tenemos que levantarnos. Tenemos que vivirlo. Tenemos que seguirle a Él. Que no es algo que se habla solo. No es algo solo de los domingos. Solo por ir a una iglesia, eso no es cumplir con lo que nos dice. Podemos ser como Pedro en este contexto, de decir que Jesús es maravilloso, que es mi mejor amigo, que es mi Salvador, que es mi Señor. Pero después a la esquina puedo ya ponerme en el asiento de conductor con mis acciones. Tenemos que ponernos como seguidor, como alguien que va detrás, porque reconocemos que Jesús es mi Dios vivo, es la respuesta y es Él quien nos compró y estará con nosotros hasta el final. No lo olvides. Igual ahora mismo tienes una vida llena de cargas, llena de problemas, llena de cosas que no sabes qué hacer, que no entiendes. Te quiero decir que Dios entiende. Igual es tan grande que no sabes, que ni ves la luz. Pon los ojos en el siguiente paso, en el siguiente pasito. Es tu papel de dar otro paso siguiendo a Dios, diciendo, Dios, no tengo fuerza solo para dar un pasito, nada más. Pues da ese pasito. Y Dios está ahí. Y te llevará pasito a pasito por el camino. Porque es nuestro Dios fiel. No lo olvides. Vamos a orar. Señor, te pido que tú nos guíes, que tú nos ayudes. Señor, puede que haya alguien aquí viendo este vídeo que tiene el corazón cargado, que tiene la vida con tantas cosas que ni sabe qué hacer, que ni sabe cuál es la respuesta. Señor, toca ese corazón, toca esa vida. Y Señor, ayúdanos a todos nosotros volver a ver que tú eres suficiente. Y cuando nuestro entendimiento nos dice que no hay esperanza, Señor, queremos negar a esa voz, porque sabemos que tú eres el Cristo, que tú eres el vencedor, que tú eres nuestro Dios vivo y que tú tienes la victoria. Señor, entra en nuestros corazones y danos tu ánimo y tus fuerzas. Gracias, Señor. Perdónanos por los momentos que, como Pedro, que hemos intentado corregirte a ti, porque no nos gusta lo que dices o cómo obras. Señor, ayúdanos en esos momentos volver a poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, que tú sabes el porqué y tú sabes hacia dónde vamos. Gracias, Señor. Guíanos y úsanos para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Y hoy, como siempre, entonces, yo no sé si has llegado a este punto del vídeo o si ya dices, bueno, yo sé qué va a decir Dan, pero yo te quiero animar. Si necesitas algo, si tú te sientes como una hormiga delante
de los Alpes y tienes problemas tan grandes por todos los lados y encima ya están cerrando en ti. Quiero que sepas que no estás solo o sola. Y Dios dice, mira, yo estoy ahí, estoy aquí contigo, no te dejo solo. Esto pasará. Y algún día ya llegarás a estar conmigo. Pero mientras tanto, quiero que sepas que voy caminando contigo. Escucha esa voz. Escucha la voz de Dios, porque está ahí contigo. Y como siempre, nosotros como partes de su cuerpo estamos aquí también para apoyarnos. Porque todos nosotros necesitamos el apoyo del cuerpo. Necesitamos ya otra persona cercana a veces. Entonces Dios ha dejado su cuerpo aquí para que haya ese apoyo. Entonces contacta con nosotros si necesitas algo, si necesitas oración o si tienes una necesidad física. Si tienes una situación dura y no sabes a dónde ir o qué hacer, contacta con nosotros. No tenemos todas las respuestas, pero conocemos a Él que sí. Y como cuerpo podemos responder. Pues estamos aquí. Contacta con nosotros con cualquier cosa. Y quiero que sepas que hay un cuerpo que está orando por ti. Y no olvides que tú eres importante para Dios y Dios te conoce mejor que nadie y está ahí para ti. Bendiciones y hasta muy pronto. La historia te rescató, la muerte derrotó, cántenlo, Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, la vida eterna tú